Una joven entra a la comisaría con la sangre hirviendo. No viene a hacer una denuncia, viene a exigir justicia. A su viejo lo venían extorsionando los uniformados y ese día la venganza había comenzado. Esta es la historia del coraje de Lucía contra un poder abusivo y arbitrario. Esa tarde el cielo estaba totalmente despejado en el conurbano. El sol pegaba fuerte, sin piedad, rebotando en las baldosas secas y polvorientas del patio de la comisaría. En medio de ese calor sofocante que te aplasta, una mujer joven caminaba sola. Una musculosa blanca ajustada marcaba su cuerpo fibroso y tonificado, mientras que unos shorts de jean que llevaba en la cadera no impedían el paso firme con el que avanzaba. Ella es Lucía, de 23 años, una nadie en la estructura legal, pero hoy caminaba como si ese lugar fuera suyo, no por autoridad, sino por convicción. La convicción de que quedarse callada ya no era una opción. A su alrededor, los policías uniformados parecían estar de vacaciones bajo la sombra de un árbol y el techo de chapa de la entrada. Algunos sentados en bancos largos, otros apoyados contra la pared fumando y riéndose por lo bajo. Sin embargo, la presencia de Lucía cortó sus charlas de golpe. Sus pasos resonaban ligeros pero contundentes. El ritmo era firme, transmitiendo que no venía para perder el tiempo. Su mirada barrió todo el patio, afilada y fría. No dijo ni una palabra, pero su cuerpo hablaba por ella. La forma en que se paraba, cómo caminaba, incluso cómo miraba cada rincón de ese edificio despintado. Todo enviaba un mensaje claro: estoy acá y sé quién es mi enemigo. Ningún policía la saludó. Para ellos, gente como Lucía no viene por trámites administrativos o denuncias de extravío. Había una tensión pesada colgando entre el calor del sol y el aire contenido. Detrás de su cara linda y su piel cuidada, se notaba la mandíbula trabada y las venas del cuello tensas. Siguió caminando despacio, rodeando el patio de la comisaría como si estuviera midiendo el terreno de combate. Como si estuviera aguantando algo que le hervía en el pecho desde la mañana. Pero todavía no hablaba, no se desquitaba, no explotaba. Caminaba en silencio. Pero cada paso era una amenaza muda. Algunos oficiales empezaron a cuchichear, preguntándose quién era esa piba y qué quería. Pero Lucía ni se inmutó. Se paró en un costado del patio, deteniéndose bajo el sol directo, sin buscar sombra. No esperaba, no preguntaba y no mostraba emociones. Solo estaba ahí parada, erguida como una estatua de furia esperando el momento de moverse. Ese día, el patio de la comisaría dejó de sentirse seguro para los que estaban acostumbrados a esconderse detrás de una placa. Porque se olvidaron de una cosa: a veces, la mujer que calla es la más peligrosa. Frente al edificio de la comisaría, el ambiente estaba lejos de ser serio o disciplinado. Bajo el árbol frondoso y el alero que daba sombra al costado, varios policías con sus uniformes azules desgastados estaban desparramados. Algunos tenían vasos de plástico con café o mate cocido, otros fumaban apoyados tranquilos contra la pared. Las risas retumbaban como si no tuvieran laburo o responsabilidades en que pensar. La comisaría, que se supone es un símbolo de ley y orden, parecía más un club de barrio, un lugar para matar el tiempo. Algunos incluso se habían desabrochado los botones de la camisa, dejando que sus panzas asomaran libres en ese clima agobiante. Sobre una mesa de madera coja había envoltorios de facturas, ceniceros llenos de colillas y celulares que miraban hipnotizados mientras se reían de vídeos virales que se mandaban por WhatsApp. No había expedientes importantes, ni actividades que mostraran profesionalismo. En la punta del alero, dos policías jóvenes jugaban al truco apostando monedas. Ninguno parecía alerta o preocupado por lo que pasaba alrededor. Parecía que la comisaría había cambiado de función, ya no era donde el barrio buscaba justicia, sino simplemente el búnker, para que los uniformados descansaran, boludeen y pasen el día sin presiones. Cuando Lucía empezó a acercarse al edificio, su paso firme y el aura helada que traía llamaron la atención. Algunos la miraron de reojo, pero solo un segundo, para asegurarse de que no fuera un superior o algún periodista. Ninguno se levantó ni saludó. Incluso el oficial de guardia siguió sentado.
como si la piba que llegaba fuera solo una molestia menor en su rutina de vagancia. Uno de los policías, el gordo Benítez, incluso soltó una risita burlona y le susurró algo a su compañero. Quizás un comentario desubicado o una guarangada con esa mirada babosa. Pero Lucía no reaccionó. Siguió caminando. No le importaba ese desprecio silencioso porque su cabeza estaba puesta en un solo nombre y un solo objetivo. En medio de esa dejadez policial, demasiado cómodos en su impunidad, la presencia de Lucía era como una piedra en el zapato. Algunos empezaron a darse cuenta de que no era una visita normal. No era una vecina queriendo hacer un trámite o reportar un choque. Pero igual nadie se movió, nadie preguntó. Prefirieron esperar. Les daba fiaca meterse en algo que parecía que les iba a cortar la siesta. Esa es la cara de la institución que debería protegernos, lenta, apática y llena de abandono. Y sin darse cuenta, la joven que ahora estaba parada frente a ellos iba a sacudir todo eso con 2 manos vacías y un coraje que no se compra con uniforme. Los pasos de Lucía retumbaron al entrar a la sala principal de la comisaría. La puerta de madera estaba abierta de par en par, dejando que la luz del día iluminara un ambiente lleno de humo de cigarrillo y charlas vacías. Varios policías estaban sentados relajados. Algunos recostados en sillas de plástico, otros con las patas arriba de escritorios desordenados. Ninguno paró lo que estaba haciendo cuando Lucía entró, solo giraron la cabeza con cara de fastidio y volvieron a lo suyo. Pero Lucía no venía a socializar. Tenía la cara tensa, la respiración pesada y la mirada clavada barriendo el lugar como un cazador que sabe que su presa se esconde entre la manada. Y sin presentarse, sin darle tiempo a nadie de preguntar, Lucía alzó la voz. ¿Dónde está Ramírez? Que salga ahora mismo. Su voz estalló como un disparo rebotando de pared a pared, cortando todas las risas, todos los murmullos. La sala, que recién estaba llena de joda y ruidos de mates cebados, quedó en silencio absoluto. A un oficial joven se le cayó la virome de la mano. Otro tosió despacio, tratando de disimular la sorpresa. Todos los ojos estaban ahora puestos en la piba de 23 años, de cuerpo flaco, transpirada por la bronca y el calor, con su musculosa y sus shorts, pero parada más firme que cualquiera en esa sala. Nadie contestó. Un silencio largo se adueñó del lugar. Como si todos se hubieran quedado mudos de golpe. Algunos policías se miraban entre ellos sin saber qué decir. Sabían a quién nombraba, y sabían que si gritaban ese nombre así, algo muy jodido pasaba. Pero ninguno se animaba a hablar. Porque la mirada de Lucía no era solo de enojo. Era la mirada de alguien a quien lastimaron demasiado tiempo y no pensaba irse con las manos vacías. Bajo esa tensión, los policías se dieron cuenta de que esto no era una pavada. Era el comienzo de algo más grande y quizás más vergonzoso para la fuerza. Lucía estaba parada en el medio, con el pecho subiendo y bajando, pero sin mover un músculo. Miraba fijo el escritorio que solía usar Ramírez, que ahora estaba vacío. Ella no sabía si Ramírez estaba en el fondo durmiendo la siesta o haciéndose el sota. Pero sabía una cosa, su presencia ya se sentía y su nombre había sido llamado. Si Ramírez era hombre, iba a salir, y si no, Lucía misma lo iba a ir a buscar de las pestañas. La comisaría, que suele achicar a la gente, ahora era solo un cuarto vacío para Lucía. Porque el que ocupaba el cargo frente a ella no era un agente de la ley, sino un cobarde escondido detrás de una chapa. Unos pasos pesados se escucharon desde el pasillo del fondo. Un hombre con el uniforme azul apareció por la puerta. Era corpulento, con una panza que casi reventaba el cinturón reglamentario. Tenía la cara redonda, la piel curtida por el sol y una mirada entre vaga y sobradora. Ese era Ramírez, un oficial de 38 años conocido entre los vendedores ambulantes como el recaudador, con placa. Caminaba tranquilo, como si nada. Miró a Lucía de costado con una sonrisa socarrona. Como si su llegada fuera una molestia menor. Pero antes de que Ramírez pudiera abrir la boca, Lucía dio un paso adelante, levantó la mano y lo señaló directo a la cara sin dudar. «Vos».
Gritó fuerte y llena de rabia. ¿Vos te pensás que vengo acá a joder? Mi viejo vende choripanes en la costanera para vivir. No es un delincuente, no es un chorro, no jode a nadie. Pero todas las semanas mandás a tus secuaces a pedir coima. Si no ponen la guita, le patean el carrito. ¿Y ayer vos mismo fuiste y le pegaste? No. Su voz temblaba. No de miedo, sino por contener una furia que estaba a punto de volverse violencia. Los otros policías se quedaron mudos mirando. Nadie se animó a interrumpir porque era la primera vez que una vecina común se plantaba en el medio de la comisaría y señalaba a un corrupto frente a todos. La cara de Ramírez mostró sorpresa un segundo, pero trató de taparla con una risita forzada. Nena, ¿vos quién sos? Cualquiera te mandás. ¿Y las pruebas? No acuses al voleo, che, dijo, tratando de ningunear a Lucía con ese estilo canchero, pero su voz empezaba a perder autoridad. Lucía no retrocedió ni un milímetro. Pruebas. Mírame a los ojos, Ramírez. No vengo acá a jugar a los abogados con papelitos. Vengo porque lo vi yo misma. Yo fui la que le limpió la sangre de la cara a mi viejo. Yo fui la que lo ayudó a levantar el carrito que ustedes patearon. No necesito un acta de denuncia para saber quién nos está arruinando la vida. Su voz ahora no solo era fuerte, era cortante. Cada palabra era una cachetada para ese sistema podrido. Lucía miraba a Ramírez fijo. No había miedo. Solo una bronca alimentada por heridas que dejaron sangrar mucho tiempo. Si sos tan macho, enfréntame ahora. Deja de esconderte atrás de ese uniforme, le dijo, señalando el pecho de Ramírez, apretado por la camisa. Ramírez se quedó callado. La comisaría estaba en un silencio sepulcral. Los otros policías no sabían qué hacer. Esto no era un incidente común. Era el choque entre el pueblo harto y una fuerza que se creía intocable. Y ese día, en medio de ese nido de injusticia, Lucía, la hija de un choripanero, estaba parada sin miedo, exigiendo una responsabilidad que debería venir de la ley, pero que ella tenía que arrancar por su cuenta. Ramírez soltó una carcajada, una risa baja, cínica, esa burla ensayada por años para basurear a cualquiera que se le plantara. Se cruzó de brazos sobre la panza. Inclinó un poco la cabeza y puso cara de sobrado. ¿Qué pruebas tenés, mamita? Dijo con voz pesada y desganada. Hablar es gratis, cualquiera puede boquear. Esa frase la tiró despacio, pero dolió. Como un cuchillo sin filo raspando el orgullo. El ambiente en la comisaría cambió de nuevo. Tenso. Pero esta vez envuelto en la soberbia de Ramírez que se sentía impune. Sabía que el uniforme era su escudo y estaba seguro de que sin pruebas, ninguna mujer lo iba a poder tocar legalmente. Lucía apretó los dientes. Le empezaron a temblar los dedos, no de miedo, sino porque estaba aguantando una ira que llegaba al punto de ebullición. Sí, no tenía pruebas, ni grabaciones, ni testigos que se animaran a hablar, solo las lastimaduras en la cara de su papá y la bronca atragantada cada noche. Pero eso no alcanzaba. La justicia solo existe si viene con sello y firma. Sus ojos se clavaron en Ramírez. Esta vez más filosos, más calientes que antes. No se achicó, al contrario, se encendió más. Porque la risa de Ramírez no era solo un insulto para ella, sino para el sentido de justicia que supuestamente debía habitar esa comisaría, y que ahora era pisoteado por el mismo dueño del uniforme. Los demás policías seguían mudos, testigos de la humillación descarada que estaba pasando. Nadie se metía. Nadie hablaba. Algunos miraban al piso, otros relojeaban desde atrás de los escritorios. Se hacían los boludos. Sabían que Lucía no mentía. Pero también sabían que ahí adentro Ramírez no era solo un compañero. Era un símbolo del miedo, de la vista gorda, del poder que crece torcido sin control. Y ahora ese símbolo estaba ahí, riéndose con soberbia, verdugueando a una piba que solo quería paz para su viejo.
pero se olvidaron de algo. Una persona humillada puede ser más peligrosa que una golpeada. Lucía levantó un poco el mentón y, aunque tenía la mandíbula dura, la mirada seguía enfocada. No le contestó la burla a Ramírez con palabras. Solo lo miró, clavándole los ojos como si quisiera desnudar el alma de ese corrupto. Ramírez intentó reírse de nuevo, pero le salió forzado. Porque frente a todos, Lucía no reculaba, no dudaba, se plantaba más firme. Sabía que hoy quizás no podía llevar a Ramírez ante un juez, pero sabía algo mucho más importante. Estaba dejando en evidencia a un cagón frente a todos sus compañeros cobardes. Lucía se quedó quieta un segundo, con los ojos fijos en Ramírez, la cara de piedra. Pero adentro el pecho le estallaba. La risa cínica, la burla sobre las pruebas y esa actitud de intocable del policía corrupto fueron la gota que rebalsó el vaso. Sin aviso, sin decir una palabra, Lucía avanzó hacia Ramírez. Tenía la cara seria pero el cuerpo tenso como un resorte listo para saltar. Y en un segundo levantó la mano y le bajó un cachetazo tremendo en la mejilla a Ramírez. El ruido seco del golpe resonó en toda la sala, parando el tiempo, cortando la respiración de todos los que todavía se animaban a respirar. La sala, que antes tenía ese aire pesado y burlón, se quedó helada. Ni un ruido, ni una reacción. Los policías que miraban se quedaron duros en sus sillas. Tenían los ojos como el 2 de oro, viendo algo que jamás imaginaron que pasaría en su propia comisaría. Una civil, una piba de barrio, acababa de cachetear a un oficial uniformado en el medio de la dependencia y adelante de todos. No era solo un acto de valentía. Era dar vuelta la taba. Era una rebelión abierta contra el sistema de miedo que ellos mantenían. Y por unos segundos, ni siquiera Ramírez se movió. Se quedó petrificado, sintiendo el ardor en el cachete donde le acababan de pegar. Ese cachetazo no era uno cualquiera. Era la acumulación de noches sin dormir. Lucía viendo llegar a su viejo golpeado. Ese golpe nacía de la bronca de la hija de un laburante humillada por la policía cada semana. No era una piña solo para Ramírez, era para toda la injusticia avalada por el silencio de esos escritorios y uniformes azules. Y todos lo sabían. Nadie podía hacerse el gil. Nadie podía decir, yo no sabía. Porque hoy la prueba no era un papel. La prueba era el sonido de un cachetazo rompiendo el aire y el silencio de todos los ratis, siendo testigos mudos de que al abuso le salió competencia. Ramírez seguía ahí parado. Tenía el cachete rojo fuego. Los ojos se le empezaron a abrir. No por dolor, sino por la humillación. Él, que estaba acostumbrado a mandar, a apretar a los vendedores, a jugar con la ley cagándose de risa, acababa de ser verdugueado por una piba que no tenía más que agallas. Respiraba agitado, cerró los puños. Pero antes de que pudiera hacer algo, todos en la sala sabían que se había cruzado un límite. Lucía había tirado un fósforo en el polvorín y ahora cualquiera que hiciera un movimiento en falso se iba a quemar. La cara de Ramírez se puso bordó, ya no por el golpe, sino por la vergüenza que le quemaba el orgullo. Se quedó un momento duro, respirando mal. Frente a toda su tropa, en su propia oficina, una mujer lo había dejado en ridículo. No era solo un golpe en la cara, era un golpe a su poder, a esa fantasía de respeto que imponía con la chapa. Y en un ataque de furia ciega, sin aviso, Ramírez armó el brazo derecho con toda la fuerza. Le metió una piña brutal en el pómulo izquierdo a Lucía, justo abajo del ojo. El ruido del golpe contra el hueso llenó la sala y el cuerpo de Lucía salió volando contra el piso. Se dio la cabeza fuerte y de la comisura del labio le empezó a salir un hilo de sangre que goteaba en las baldosas. Los policías saltaron del susto. Algunos se pararon por reflejo, pero ninguno se movió para pararlo. Se quedaron mudos, clavados entre el miedo y la culpa. A Ramírez no le importó. Estaba sacado. Los ojos desorbitados. Ya no pensaba como policía. Se había convertido en una bestia herida en su orgullo que devolvía el golpe con odio.
Con pasos pesados y lleno de bronca, Ramírez se agachó, la agarró a Lucía de los pelos y empezó a arrastrarla hacia afuera como si fuera una bolsa de basura. El piso de la comisaría, donde se supone que se defiende la ley, ahora era un escenario de violencia bruta que dejaban pasar sin levantar un dedo. Las zapatillas de Lucía raspaban el piso, la ropa se le ensuciaba. La sangre del labio iba dejando un rastro. Gimió despacio. Estaba débil, pero la mirada seguía viva. Aunque estaba lastimada y humillada, había un fuego adentro de ella que no se apagaba. Y ese iba a ser el error más grande de Ramírez. Creer que Lucía iba a parar solo porque le pegaron. Ramírez empujó la puerta de entrada con violencia, abriendo paso al patio exterior, y tiró el cuerpo de Lucía hasta que cayó en la vereda interna, bajo el sol que partía la tierra. Respiraba como un toro, se movía a los tirones y gruñía cosas que no se entendían. Ya no era un agente de la ley. Ahora era solo un tipo con el ego lastimado queriendo demostrar que él mandaba. Atrás, la puerta de la comisaría quedó abierta y desde el umbral los policías miraban todo parados como estatuas. Ninguno lo frenó, ninguno se animó a plantarse. Porque en su mundo, cuidarse el culo entre ellos siempre es más importante que la verdad. Y ahí, una piba estaba siendo pisoteada. Pero no por mucho tiempo más iba a estar en el suelo. El cuerpo de Lucía quedó tirado en el patio de la comisaría, hirviendo de calor, mientras el polvo mezclado con sangre se le pegaba en la cara y los codos. Sin darle chance de levantarse, Ramírez se le tiró encima, le clavó la rodilla en el pecho a la piba y le puso las dos manos en el cuello, ahorcándola con toda su fuerza. Se le marcaban las venas del cuello, tenía los ojos salidos, la cara roja de furia ciega. Las manos enormes le apretaban el cuello a Lucía como si quisiera quebrarla ahí mismo. Lucía boqueaba buscando aire, el pecho se le movía rápido y la cabeza se le iba para los costados. Pero a pesar de todo ese sufrimiento, no había ni una pizca de miedo en sus ojos. Desde la puerta, los policías miraban como si fuera una película. Nadie se metía. Algunos ponían cara de «yo no fui», otros miraban al piso haciéndose los giles. Como si esa violencia fuera moneda corriente. Y mientras el que pegara tuviera uniforme, no había nada que cuestionar. A Ramírez le chupaba un huevo. Seguía apretando la garganta de Lucía. A ella se le abrió la boca buscando aire, los ojos se le llenaron de lágrimas, pero la mirada asesina no se le borró. Ya no era solo una víctima. Era el símbolo de todos los que el poder pisotea. Aunque el cuerpo le fallaba y le quedaba poco aire, Lucía no se rendía. No era una mina que venía a pedir piedad. Sus manos temblorosas empezaron a moverse despacio pero decididas. Los dedos buscaban algo en la tierra seca y su cerebro laburaba a mil aunque le faltaba oxígeno. Por dentro juró que si esto terminaba hoy, ella iba a pelear hasta el último segundo. Porque no la estaban ahorcando solo a ella, sino a la voz de toda la gente humilde que nunca puede hablar. Si se rendía ahora, todo eso iba a seguir silenciado. Justo cuando estaba por desmayarse, la mano de Lucía tocó algo, una piedra medio suelta cerca de su codo. Con la última fuerza que le quedaba, revoleó el brazo derecho y le partió la piedra en el costado de la cabeza a Ramírez. El gordo se tambaleó. Soltó el cuello de golpe y Lucía empezó a toser fuerte, tragando todo el aire que podía. Pero su mirada ya no era solo de enojo, ahora era una amenaza. En el silencio de ese patio lleno de cagones, apareció un sonido que ya no se podía callar. La resistencia de una mujer que, aunque casi la matan, se levantaba para pelear. El cuerpo de Lucía todavía estaba en el piso cuando Ramírez empezaba a despabilarse del piedrazo. Pero no llegó a levantarse del todo cuando Lucía, sacando fuerza de las entrañas, de la bronca y el orgullo, levantó la rodilla y se la puso con todo en la entrepierna a Ramírez. El policía pegó un grito ahogado, perdió el equilibrio y antes de que pudiera irse para atrás, la piña de Lucía le explotó en la boca, fuerte, rápida y cargada de odio. El ruido del impacto fue seco, húmedo y contundente. El labio de Ramírez se partió, la sangre empezó a chorrear.
Y por primera vez desde que empezó todo, el grandote retrocedió tambaleándose, perdiendo el control. Pero Lucía no paró. No le dio tiempo a pensar. En un movimiento rápido y salvaje, saltó y se le tiró encima, tacleándolo y tirándolo al piso. Le metió una piña en el pecho, aplastando el cuerpo del oficial con todo su peso. Y ahí, con las dos manos que le temblaban pero con una voluntad de hierro, Lucía le cerró los dedos en el cuello a Ramírez y empezó a ahorcarlo ella con toda la fuerza. Ahora la cosa se dio vuelta. Ahora era el turno de Ramírez de boquear como un pescado. Rascaba la tierra, tenía la cara bordó, los ojos llenos de pánico, la respiración cortada, y lo único que veía era la cara de Lucía. Fría, lastimada, pero sin achicarse. Los policías que miraban desde la puerta no lo podían creer. La escena que nunca imaginaron estaba pasando ahí nomás. Ramírez, el tipo que todos temían, el que patoteaba, el que nunca arrugaba y caminaba sacando pecho porque se creía intocable, ahora estaba tirado siendo ahorcado por una piba a la que acababa de moler a palos. Algunos policías amagaron a moverse, pero no sabían a quién defender. Lucía podía ser una civil, pero ante sus ojos, ella era la única que estaba defendiendo la justicia, y el silencio de ellos ahora era una confesión. De que todo lo que pasaba era culpa de haber dejado correr el abuso tanto tiempo. Mientras las manos de Lucía seguían apretando el cuello de Ramírez, le caía sangre de su propio labio. Pero su cara no mostraba cansancio, ni tampoco venganza ciega. Esa cara ahora era el espejo de todo el dolor que se habían tragado tanto tiempo y que ahora explotaba sin freno. Ramírez pataleaba, hacía ruidos raros. Con los ojos pedía por favor, pero Lucía no lo soltó enseguida. Quería que el tipo supiera que se siente cuando te tratan sin piedad. Quería que Ramírez recordara esto como un punto de quiebre, que la gente que pisoteás, si la apretás mucho, se levanta, no con denuncias, sino a los golpes. Las manos de Lucía seguían en el cuello de Ramírez. Jadeaba, estaba llena de tierra, transpiración y sangre. Pero en esa posición, arriba del cuerpo del oficial corrupto que vivía jodiendo a su viejo, no veía una victoria, solo la verdad saliendo a la luz a la fuerza. Ramírez entró en pánico. Sus manos gordas manoteaban débiles, la voz no le salía. «Pará. Pará. Me equivoqué», balbuceó con la garganta cerrada. Tenía los ojos inyectados en sangre, la cara casi violeta por falta de aire. «Te pido perdón, te juro que no jodo más. No lo toco más a tu viejo. Te lo juro por mi vieja». La voz se le quebró en medio de la asfixia. Y en ese momento todos supieron que Ramírez había perdido. Despacio, Lucía aflojó el agarre. Se paró derecha, retrocedió 2 pasos, pero sin dejar de clavarle la mirada a Ramírez, que ahora estaba tirado como una bolsa de papas en la tierra del patio. El policía tosió fuerte, se retorció tratando de recuperar el aire, mientras se agarraba al cuello que tenía las marcas rojas de los dedos. Pero a Lucía no le interesaba ver su debilidad. No vino a ver sufrir a su enemigo. Vino a asegurarse una cosa. Que nunca más iba a correr sudor y sangre de su papá por la codicia de la policía. Y con una voz baja pero filosa como una faca, Lucía le dijo: «Si lo volvés a hacer, Ramírez, vuelvo. Pero no para avisarte. Vengo para terminarte». Ramírez asintió rápido con la cabeza, cagado de miedo de mirarla a los ojos. La poca autoridad de la que alardeaba se había esfumado. Desarmado no por un arma, no por un rango, sino por los ovarios de la hija de un choripanero al que siempre subestimaron. Mientras tanto, en la puerta, los otros policías seguían duros como estatuas. Nadie hablaba, nadie se movía. Eran testigos mudos de que ese día, en el lugar que debería ser la casa de la justicia, fue una vecina común la que les enseñó qué es el coraje y la responsabilidad. Y cuando Lucía empezó a caminar despacio para irse del patio, sus pasos no eran apurados, sino llenos de poder. La musculosa blanca estaba hecha un trapo, tenía las rodillas lastimadas y el pelo revuelto por la pelea.
Pero llevaba la cabeza bien alta y cada policía que la miraba sabía que acababan de ver la derrota total del sistema podrido que ellos dejaron crecer. Lucía cruzó el patio sin mirar atrás. Sin miedo, sin arrepentimiento. No llevaba papeles ni grabaciones. No vino como abogada ni activista. Vino solo como la hija de un padre al que trataron como basura. Y ese día volvía a casa no con la cabeza gacha, sino con una dignidad